quiero compartir con ustedes algo que estuve reflexionando. Puede tomar su lugar. Me gustaría que todos puedan ver la pizarra. ¿De allá se ve? ¿La punta aquella se ve? Acá se ve, acá se ve. Bien. Si usted tiene un papel, un lápiz, me gustaría que usted trabaje conmigo, porque hoy vamos a reflexionar en algunas cosas importantes de la Biblia, que el Señor me ha estado hablando durante este tiempo tan difícil que se está viviendo en Israel, ustedes saben, en Palestina, en la Franja de Gaza, y toda esa zona que está en un conflicto sumamente importante. Tengo algunos conocidos viviendo por allá, tenemos iglesias del Nazareno en aquel lugar, básicamente en Jerusalén y alrededores, y hay muchos hermanos de diferentes congregaciones, y hay muchos siervos y pastores, muchas familias, muchos niños que están pasando situaciones extremas de violencia y de guerra. Y durante toda esta semana el Señor me ha llevado a reflexionar algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Ustedes saben que la historia, voy a tratar de ser lo más prolijo que pueda, lo mío no es el arte, me llevé esa materia por varios años, pero téngame paciencia. Nuestra historia, la historia del mundo, de la humanidad, se divide en dos partes, ¿estamos bien? La historia antes de Cristo y la historia después de Cristo. Ayúdeme participando. La historia después de Cristo. Cuando hablamos de la historia después de Cristo, ¿sí? Estamos hablando de la era cristiana. Todo lo que ocurra después del nacimiento de Cristo, que se conoce como el año cero, en adelante es la era cristiana, ¿sí? Porque Cristo marca un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ninguno de nosotros nacimos antes de Cristo. Todos nosotros somos parte de esta era cristiana. Todos nacimos después del nacimiento de Cristo. Hubo mucha gente que nació antes, pero en el caso nuestro ninguno nació antes, sino todos nacimos después. Entonces, a partir de Cristo comienza la era cristiana, y la era cristiana va a terminar también con Cristo, cuando el Señor venga en su segunda venida. ¿Cuándo va a venir el Señor? Es algo que no lo sabemos, es un misterio. No tenemos una fecha, pero sí sabemos, según un pasaje de las Sagradas Escrituras, si ustedes lo quieren buscar o anotar, en Mateo 24, 21 y 22, sabemos que el Señor, a causa de los escogidos, ha acortado el tiempo de su venida para que no nos perdamos todos, sino que podamos alcanzar salvación y vida eterna. Mateo 24, 21 y 22 dice que el Señor ha acortado su venida a causa de los escogidos. ¿Estamos bien? Ahora, yo no nací en el año cero. ¿Cuántos nacieron en el año cero? Ninguno. Ahí nació Cristo, ¿está bien? Yo nací, y voy a ponerme como autorreferencial, voy a poner mi ejemplo. Yo nací en el año 1977. Este para mí es mi año cero. Si usted tiene un lápiz y una hoja y quiere hacer lo mismo que yo, anótelo ahí, haga su gráfico, porque esto le va a servir para reflexionar a usted en esta noche. Yo nací en el año 1977, es mi año cero. Hoy estamos, ¿en qué año estamos? En el 2023. Por lo tanto, si usted tiene una calculadora, desde el año 1977 al año 2023, yo tengo, ¿cuántos años? 46 años de edad. ¿Sí? Cuando yo miro esta gráfica, me doy cuenta de que yo no sé cuándo va a venir el Señor, pero yo sé que después de que yo nací, ¿sí? El tiempo del Señor para mí está cada vez más cerca. Yo no estoy acá, yo estoy en el año 1977, otros están un poquito antes que yo. ¿Alguien nació antes del año 1977? 76, 76, ¿quién da más? 73, Ricardo. 70, algunos más atrás, ¿eh? 62, mire, 62. Bueno, entonces ese es su año cero, ese es su año cero. Ahora, dice la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 3, si quieren anotarlo, Génesis capítulo 6, versículo 3, que Dios estableció para el hombre y la mujer un promedio de edad de unos 120 años. Génesis capítulo 6, versículo 3, dice que el Señor estableció un promedio para que el hombre y la mujer puedan llegar a vivir hasta 120 años. Es un montón, ¿no? ¿Le parece un montón? Entonces, sigamos la secuencia. ¿En lugar qué?
¿112? Bueno, queda 8 años todavía para vivir. Bueno, se puede llegar, yo no digo que no se puede llegar. El Señor estableció eso. Ahora, muy bien, yo estoy en el año 2023, tengo 46 años y supónganse que mi perspectiva de vida, yo no creo que llegue a los 120 años. Tampoco me interesa demasiado llegar a esa edad, pero supónganse que pueda llegar a los 90 años de edad. ¿Cuántos quieren llegar a los 90 años de edad? ¿Alguien quiere llegar a los 90 años de edad? ¿Quieren llegar? ¿Dos? ¿El resto hasta qué edad quieren llegar? 120. ¿Quieren llegar a los 90 años de edad? No es que le estoy diciendo si quieren morir antes, lo que le estoy diciendo es que si quieren llegar a los 90 años de edad. Entonces, desde el año 2023 hasta mi edad de que yo cumpla 90 años, vamos a estar hablando del año 2097. O sea, cuando yo tenga 90 años, va a ser el año 2097. Si alguien tiene calculadora, saque cuenta para ver si me equivoco, ¿no? No, perdón, 97 no, yo me equivoqué, ¿ves? 67. 67. 60. Si llego a los 120 años, va a ser el año 2097. ¿Sí? Mi estimativa de vida, para mí, es 90 años. Ahora, la verdad es que tampoco quiero llegar a los 90 años. Me conformaría con llegar a los 80, 85 años. Y le doy mis razones. Vamos a poner acá con mucha expectativa, 80 años, ¿sí? 80, pasa cualquier cosa. 80 años. Ayer fuimos al hogar de ancianos y estuve charlando con una abuelita de 91 años. En la semana visité a una abuela de 92 años que estaba en su casa. Y hace algunos años atrás estuve visitando a mi abuela que tenía 92 años. Me di cuenta en esas tres perspectivas de estas tres abuelas ancianas, de que la verdad, aunque ellas tenían 90 años o un poquito más, no eran capaces de poder elegir por sí mismas. Las tres me manifestaron su deseo de que ya la vida se vaya cerrando, porque estaban sufriendo mucho. No se podían mover por sí solas, no podían comer por sí solas, algunos estaban conectados a algunas cosas ahí. Entonces yo no quiero llegar a los 90 años y estar en esa misma condición, postrado en una cama, sentado en una silla de ruedas. Una abuelita me dijo hace poco tiempo, me dice, pastor, yo ya no quiero saber más nada. Ya con 92 años estoy bien, viví un montón, disfruté la vida, pero la verdad, yo hablo con usted y me duele acá, me muevo, me duele esto, me siento acá, me duele todo, me acuesto, me duele todo, ya no puedo comer, ya no retengo nada. Llorando ella me decía, pastor, yo ya estoy cansada de la vida. Ya es mucho para mí 92 años. Míreme, me dice, uso pañales. Y mientras yo hablaba con la abuela y le escuchaba a la abuela que estaba desahogando todo lo que había en su corazón, por el otro cuarto estaba la nieta llorando, una nieta joven, que la cuida todos los días, y estaba llorando. Porque es difícil escuchar a alguien que uno quiere decir que ella no quiere seguir viviendo. No es tan agradable. Pero en mi análisis personal, yo pienso, vivir así, en mi criterio personal, no es vida. Vivir tirado, sin moverte, sin poder manejarte, sin poder decidir, sin poder comer, que te duele todo, que los medicamentos no te alcanzan, etcétera, etcétera, para mí no es vida. Entonces yo me puse la idea de que no quiero llegar a los 90, me gustaría por lo menos llegar a los 80. Y entonces estamos hablando entre el año 2057. ¿Me van siguiendo o mucho lío? Me van siguiendo. Entonces, el Señor estableció que el ser humano viva 120 años, o por lo menos hasta 120 años, ¿sí? Para mí sería desde acá hasta acá, sería hasta el año 2027, sería todo el proceso de promedio que yo tendría que vivir, y tendría que vivir de acá a acá 74 años más. Si quiero llegar a los 120, tendría que vivir 74 años más. ¿Estamos bien con la cuenta? Sumen, ¿eh? Entonces, si yo quiero llegar del año 2023 al año 2057 con 80 años, yo tendría que vivir 34 años más. Si yo quiero llegar a los 90 años de edad, o sea, hasta el año 2067, tendría que tener 44 años más de vida. 44 años más de vida. Si yo quiero llegar a los 90. ¿Sí? Entonces, acá viene el análisis que yo quiero hacerles. Hay dos formas, bíblicamente hablando, por lo menos yo entiendo que hay dos formas, de que usted y yo vayamos a la eternidad. Y no
cuando hablo de eternidad, no hablo de ir al cielo o al infierno, hablo de ir a la eternidad. En el juicio final el Señor determinará si es el cielo o si es el infierno. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay dos formas de ir a la eternidad. La primera forma de ir a la eternidad tiene que ver con que yo naturalmente muera. O sea, todos vamos a morir en algún momento de la vida. Sea a los 47 años, o sea a los 90, sea a los 80, sea a los 120, en algún momento vamos a... Así que vaya invirtiendo en el cajón. Sea sabio, compre ahora que está un poco más accesible. Porque todo venimos del polvo, dice la Biblia, y todos vamos a volver al polvo. Y esto no es hacer una apología de la muerte. Esto es reflexionar sobre la realidad de nuestras vidas. Estamos reflexionando sobre la realidad de nuestra vida. Porque dijo el apóstol Pablo que morir para los hijos de Dios, en definitiva, ¿qué es? Ganancia. Entonces yo, Señor, si ya tengo que terminar mi día acá, yo me quiero ir a tu presencia, allá no habrá llanto, no habrá que pagar impuestos, allá no vamos a tener problema con el dólar, allá vamos a estar regocijándonos eternamente con el Señor. Yo quiero ir a su presencia. Entonces, pero dice la Biblia que por lo menos vamos a estar... Entonces, esa es una forma, que naturalmente, hasta el día que nosotros vivamos, en algún momento vamos a dejar de existir. La otra forma que uno puede pasar a la eternidad es cuando ocurre algún evento antinatural. ¿A qué llamo yo algo antinatural? Algo que me acorta la vida sin yo tenerlo determinado. Por ejemplo, salgo, hoy suena muy drástico, pero salgo acá, voy a la calle, viene un auto, pum, me pasa por arriba. No estoy profetizando cosas malas, simplemente estoy comentando que cosas que nos pueden pasar, porque en el mundo tendrán aflicciones, dijo el Señor, ¿no? Entonces, yo tenía la potestad de naturalmente vivir hasta los 80 años, o 90 años, o 120 años en últimos casos. Era natural, pero hubo algo antinatural que me cortó la vida antes. Tristemente, en Israel, había gente que estaba celebrando, que tenía toda una cantidad de años para vivir naturalmente, pero a alguien se le ocurrió tirar una bomba, inesperadamente, y murieron miles de personas. Ellos no estaban esperando bombas, ellos estaban celebrando una fiesta, estaban disfrutando de la vida, porque su proyección natural de vida era vivir muchos años. Pero hubo un acontecimiento inesperado que cortó esa posibilidad natural, y fue algo innatural que los interrumpió y lamentablemente acabó con la vida de muchos de ellos. Estaba leyendo que tristemente, en la última información que yo vi, es que más de 1.700 niños murieron en esta guerra en Israel. Niños que tenían posibilidad de vivir muchos años, que naturalmente tenían las condiciones de vivir muchos años, pero hubo un acontecimiento antinatural que cortó esa posibilidad de vida. ¿Alguna enfermedad? ¿Algún diagnóstico que te den? O sea, hay muchas cosas que nos pueden pasar, que uno no las quiere, que uno las reprende, que uno se encomienda al Señor, pero en último de los casos, hasta aún Jesús mismo terminó su vida en una edad muy joven. Jesús fue a la cruz a los 33 años de edad, en plena juventud, si se quiere, juventud adulta, tenía mucho más para vivir. Entonces, primera forma que tengo que pensar para ir a la eternidad es una muerte natural. Segunda forma que puedo llegar a la eternidad es cuando algo antinatural interrumpe mi vida y me lleva antes de tiempo. ¿Conoce gente que le ha pasado esas cosas? Muchos tenemos gente así. Mi abuelita murió naturalmente a los 92 años. Fue natural. Pero tuve un montón de otros casos donde pasó situaciones que le cortaron la vida y murieron antes. Ahora, esa es la segunda forma. La tercera forma es que Cristo venga antes de tiempo a buscarnos. Porque ¿cuándo llega Cristo? No sé. Pero si Cristo viene hoy o mañana, ¿sí? Yo ya estoy o paso a la eternidad. ¿Se entiende? Tres formas de las cuales podemos llegar a la eternidad. No digo eternidad cielo, no digo eternidad infierno. Hay una eternidad. Todos vamos a pasar por un juicio y en el juicio Dios determinará cuál va a ser mi destino eterno. Si va a ser el infierno, porque el infierno existe, como ustedes saben, y el cielo también existe. Todos queremos ir al cielo, ¿verdad? Pero en el juicio Dios determinará, en su justo juicio. Entonces, ¿cuáles son las tres formas en las cuales nosotros podemos partir a la eternidad? Número 1, naturalmente. Número 2,
antinatural, algún acontecimiento antinatural. Y número 3, si viene Cristo. ¿Usted sabe cuánto tiempo va a vivir? ¿Usted cuánto tiempo quiere vivir? Es una intención, un deseo. Todos tenemos deseo de vivir un poco más. ¿Cuánto quieren vivir los jóvenes? ¿Cuántos años? A ver, Mailena, ¿hasta qué edad quiere llegar? Hasta los 80. ¿Santi? Hasta los 50. ¡Wow! Bajó rápido. Hasta los 50. Mario, ¿hasta cuándo quiere llegar? Hasta los 80. ¿Ya, Carmen? Ajá, bueno, hasta los 80. Entonces, dentro de estas 3 formas, acá va lo que el Señor nos recomienda. Dice la Biblia en Mateo 24:13. Estamos reflexionando juntos, ¿sí? Para sacar una conclusión de lo que Dios nos quiere hablar. Mateo 13, Mateo 24:13 dice que los que heredarán la corona de la vida eterna son los que lleguen hasta el fin, se mantengan firmes hasta el fin. ¿Tenemos ahí? Sí. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos quieren ser salvos? ¿Qué hay que hacer? Bien, ¿y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Esta es la gran pregunta. Porque el fin para mí puede ser mañana. ¿O no? El fin no necesariamente es cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga va a ser el fin de algunos otros que todavía no murieron. Pero si yo muero mañana, o muero la semana que viene, o muero a los 80 años, o alguna intervención antinatural hace que me vaya antes, para mí ese es el fin. ¿Se entiende? Porque yo ya cuando muero, cuando dejo este cuerpo, dejo esta tierra, ya voy a la eternidad y ya tengo que esperar el juicio final. Ya todo lo que hice en la tierra, lo hice hasta ese día que ya partí de la tierra. Cuando esté en el cielo ya no puedo hacer más nada. Ya no tengo forma de hacer más nada. Tengo que esperar el juicio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso es lo que dice la Biblia. Yo puedo hacer muchas cosas y todo lo que tenga para hacerlo tengo que hacer en vida. Por eso es que en vida predicamos el Evangelio, por eso es que en vida animamos a la gente a conocer a Cristo, por eso es que en vida buscamos vivir una vida de santidad, por eso es que en vida hacemos todo lo que hacemos para que cuando llegue el fin nos haya a usted y a mí perseverando. Porque los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. Entonces la pregunta que quiero dejarte para empezar a pensar juntos es, ¿de qué fin está hablando la Biblia? Porque todos suponemos que será el fin cuando Cristo venga. Pero si Cristo viene, a lo mejor ya no está, ya me fui yo antes con Él. ¿Se acuerdan el rico que murió, el rico que murió ahí, que estaba con el mendigo, y los dos murieron? Para ellos ese fue el fin. Mucha gente siguió viviendo después de ello en la tierra, pero para ellos ese día fue su fin. Y a partir de ese momento, ellos tuvieron que esperar el juicio de Dios. Entonces la pregunta número 1 para pensar es, ¿hasta qué fin está hablándome la Biblia? Y la respuesta es hasta el fin de tus días. ¿Cuándo? No sé. Porque naturalmente puede ser a los 90, a los 80, a los 50, pero antinaturalmente puede ser antes. O antes puede aparecer el Señor. ¿Estoy claro o lo estoy confundiendo mucho? Esto es importante porque nadie sabe, mi fin es diferente a tu fin. Y el fin tuyo es diferente al que tenés al lado. Cada uno tiene un fin distinto. Pero el asunto es que yo tengo que perseverar fiel y firme al Señor hasta el fin. ¿Qué fin? Mi fin. ¿Y cuándo es mi fin? No lo sé, por eso tengo que perseverar hoy. Y mañana me levanto y tengo que perseverar mañana. Y pasado me levanto y tengo que perseverar mañana. Porque cuando llegue mi fin, si yo permanecí fiel al Señor, yo seré salvo. Eso dice la Biblia. Entonces el Señor nos da 4 recomendaciones para tener en cuenta. Número 1, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Número 1, para poder perseverar hasta el fin y alcanzar la salvación. Número 1, primera recomendación, Filipenses 2:12, cuida con todo tu ser tu salvación personal. El Señor, hermanos queridos, Él no quiere que ninguno de acá ni de allá, ninguno se pierda,
Dios vino a entregar su vida para salvar a toda la humanidad. La diferencia entre los que van a ser salvos y los que no van a ser salvos son aquellos que decidan creer en Jesús y aquellos que no decidan creer en Jesús. La salvación, según la Biblia, se recibe por fe. ¿Fe en qué? ¿O en quién? En Cristo. Reconocer que soy pecador, que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados y que si yo confieso con mi labio que Él es el Salvador, pues yo voy a ser salvo. Entonces, la primera recomendación que Dios me da para poder perseverar hasta el fin de mi vida es que yo cuide con temor y temblor mi salvación personal. Segunda pregunta, ¿estás cuidando con seriedad y responsabilidad tu salvación? Otra recomendación que el Señor nos hace, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 4. No dejes que el mundo te atrape, ni vos te enredes en los asuntos del mundo. Pablo está hablando a Timoteo, ahí segunda de Timoteo 2:4, si lo tenemos. Vamos a ver que Pablo le da una recomendación y dice, no dejes que el mundo te atrape o vos te enredes en los asuntos del mundo. Porque si el mundo te atrapa o si vos te enredás en los asuntos del mundo, puede ser que termines perdiendo tu salvación. ¿Tenemos, Gise, segunda de Timoteo 2:4? ¿O alguien lo tiene en su Biblia y lo quiere leer? Acá está. Ninguno que milita, se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La versión Reina Valera dice que ninguno que milita se enreda en los negocios del mundo. El mundo es como una gran red de pescador. Satanás utiliza esa red para tirarla al mar, que es el mundo, y a enganchar a todos los pescados que pueda. Entre esos pescados también estamos los cristianos. Porque la intención de Dios es salvarte, pero la intención de Satanás es que te pierdas. Por lo tanto, tengo que tener cuidado en no enredarme en los asuntos del mundo, ni las cosas que el mundo nos ofrece o nos propone, porque si nos enredamos, nuestra salvación está en juego y la podemos perder si no somos sabios y cautos en eso. Tercera recomendación, primera de Pedro 1:15-16. Vive en santidad, desecha el pecado, la carnalidad y la mundanalidad. Vive en santidad, desecha el pecado, la carnalidad y la mundanalidad. Primera de Pedro 1:15-16. El Señor dice que Él es santo y nos llama a todos nosotros, su iglesia, a santidad. El pecado nos condena, nos separa de Dios. El pecado nos aparta de Dios y nos lleva al infierno. Por lo tanto, la voluntad de Dios es que nosotros desechemos el pecado y vivamos en santidad para Él. Y otro pasaje que está en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14, como aquel que llamó santos, sed santos también vosotros en toda nuestra manera de vivir o conversación. Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice algo muy interesante también. En la vida de un cristiano, alguien que quiere perseverar hasta el final de sus días, no puede convivir el agua dulce y el agua salada. O sea, no puede convivir algo de santidad y algo de pecado. O somos pecadores o somos santos, pero no podemos estar en el medio, conviviendo con las dos cosas. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual, ¿quiere usted ver al Señor? El camino no es el pecado. El camino no es la mundanalidad ni la carnalidad. El camino para ver al Señor en la eternidad es la santidad. Entonces, repasando, número 1, cuida con todo tu ser y responsabilidad tu salvación personal. Número 2, no te enredes en el mundo ni en las cosas del mundo. Número 3, vive en santidad, desecha el pecado. Número 4, con esto termino. Número 4, Gálatas 6, 9 y 10. Gálatas 6, 9 y 10. Nos anima a no cansarnos de hacer el bien. No te canses de obrar bien, de hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien desde el punto de vista bíblico? Es llevar adelante la gran comisión que está en Mateo 28. Ir y predicar el evangelio a toda criatura.
Hacer el bien es ser testimonio a otros de Cristo. Hacer el bien es alumbrar en el mundo de tinieblas. Hacer el bien significa ser justos. Hacer el bien significa representar a Dios con los valores de Dios y de su reino en este mundo para que otros alcancen salvación y vida eterna. Leía en estos días a un psicólogo que dice que uno de los problemas de la sociedad actual en el mundo es que la sociedad actual está en un alto porcentaje de agotamiento. Uno ve a la gente y se da cuenta que la gente está cansada. ¿Está cansado usted? Y está bien cansarse porque somos seres humanos y nos cansamos, pero la Biblia nos recuerda y nos dice, no te canses de hacer el bien. Porque los cristianos, el pueblo de Dios, fuimos llamados a cumplir con una misión en esta tierra. Y esa misión es algo que no podemos detener ni dejar de hacer a causa del cansancio o del agotamiento. Tenemos que trabajar y cumplir con la misión que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros, predicando el Evangelio a toda criatura. Esa es la misión que Dios nos dio. Pero cuando uno se cansa, lo primero que uno quiere dejar de hacer es trabajar, ¿o no? Quiero ir a dormir, la siesta, tomar unos mates afuera, no tengo ganas de hacer nada, no estoy cansado. Pero el Señor nos recuerda, no te canses de hacer el bien. Por eso que Dios renueva tus fuerzas. Por eso que el Señor renueva tus pensamientos. Por eso que el Señor viene con su espíritu y te levanta, te da nuevas fuerzas como el búfalo, ¿no? Porque Dios sabe que nos cansamos, pero el ánimo del Espíritu de Dios es que no nos cansemos de hacer el bien. Hay que seguir trabajando para el reino. El descanso para nosotros no es acá. El descanso para nosotros es en la eternidad. Ahí no vamos a tener que laburar. Gracias a Dios no vamos a tener que laburar. No vamos a tener que cumplir horario, no vamos a tener que marcar con el dedito, no vamos a tener que llenar planilla. Porque ahí vamos a disfrutar de la presencia de Dios por toda la eternidad, dice la Biblia. Va a ser un tiempo de regocijo, de alegría, de contentamiento. Pero en la tierra tenemos un trabajo, una tarea que hacer. Y por eso Gálatas dice, no te canses de hacer el bien. Entonces, ¿cuáles son las 4 recomendaciones que el Señor nos da para llegar y perseverar hasta nuestro fin? Primera, ¿se acuerdan? Cuida tu salvación. Porque la salvación es el regalo de Dios, pero es mi responsabilidad cuidarla. No es responsabilidad del otro cuidarla. No es responsabilidad de la iglesia cuidarla. No es responsabilidad de los líderes cuidar tu salvación. Es tu responsabilidad personal cuidar la salvación que Dios te regaló a vos en Cristo. Amén. Segundo, no dejes que el mundo te atrape, que te seduzca, que te enriedes en el mundo a tal punto que comiences a bajar tu vista de Dios y comiences a mirar las cosas terrenales. Porque es verdad que hay muchos atractivos en el mundo. Hay muchas cosas que nos atraen del mundo, pero ninguno que quiera agradar a Dios se deja enredar por el mundo. Dice la palabra del Señor que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que es celestial. Ahora, la red, el diablo la tira todos los días para engancharnos. Y la tira de diferentes maneras. No te dejes enredar en el mundo, ni te enganches con lo que el mundo te ofrece. Número 3, vive en santidad, desecha el pecado, la carnalidad y la mundanalidad. Dios ama al pecador, pero jamás va a aprobar el pecado. Entonces, desecha el pecado, la carnalidad y mundanalidad de tu vida. Y número 4, no te canses de hacer el bien. Predica el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Cumple, dijo Pablo, cumple con tu ministerio. Y tu ministerio y mi ministerio y el ministerio de la iglesia del Señor es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para salvación. Entonces, resumiendo el mensaje de hoy, vos y yo no podemos decidir cuánto tiempo vamos a vivir. La Biblia dice que el que da la vida es Dios y el que quita la vida es Dios. Por lo tanto, la vida no es algo que nosotros podamos decidir mantener en el tiempo. Yo no tengo decisión de mi vida.
Yo tengo mi decisión por la vida que tengo ahora mismo, en este mismo momento. Pero yo mañana no sé si estoy. Les conté un caso de una amiga de una iglesia que estaba predicando la palabra del Señor y en un momento cae muerta en el altar, se desvaneció. Esa muerte súbita. Estaba predicando. Ella no estaba subiendo al altar diciendo, bueno, voy a predicar mi último sermón porque me voy a morir en un rato. No sabía. Un pastor en Rosario hace muchos años, él estaba bautizando a la gente en la pileta. Y cuando bautizó el primero, celebraron y la iglesia contenta. Bautizó el segundo, todo bien. Al tercero que metió el agua, el pastor se desvaneció y murió en la pileta. Entonces yo no puedo tener potestad de cuánto tiempo voy a vivir. Porque no lo sé. Quiero vivir hasta los 80, hasta los 90, hasta los 120. Es mi anhelo vivir. Quiero seguir disfrutando la vida. Pero no tengo la potestad de decidirlo. Entonces, como no tengo la potestad de decidirlo, sí puedo decidir cómo voy a vivir la vida ahora mismo en el cual estoy vivo. ¿Se entiende? Yo puedo decidir por mí hoy. Entonces, dice Juan 14, Juan 14, 1 al 4. Juan 14, 1 al 4. No se angustien. Bueno, le voy a leer otra versión. Lo tenemos. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Versículo 1. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para quienes. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, la segunda venida, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ¿qué dice? Vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y ustedes saben cuál es el camino. ¿Y cuál es el camino? Juan 14, 6. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces usted y yo sabemos el camino, estamos en el camino, pero ahora tenemos que permanecer en el camino hasta el final de nuestro tiempo, de nuestra día. ¿Y cuál es el final de nuestro día? No lo sabemos. Entonces, la pregunta final, y con esto quiero cerrar. Poneme el cartelito que te mandé. Dice, ¿qué vas a hacer vos con lo que te queda de vida? ¿Qué querés o qué quieres hacer con tu vida? Y ese es el sentido del sermón en esta noche. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Cómo estás vos llevando adelante tu vida? ¿Qué querés hacer con lo que te queda de vida? Que no sabemos cuánto es, pero supongamos que mañana seguimos viviendo. Porque la vida es una sola. Y la eternidad es eternidad para bien en el Señor o para mal en el infierno. Pero lo cierto es que el que decide o determina cómo vivir la vida que tengo somos cada uno de nosotros. O la vivimos para Cristo y nos ajustamos a sus recomendaciones para que cuando nos toque nuestro final podamos ir a su presencia, o la vivimos fuera de Cristo a nuestra manera, pero cuando nos toque el final tendremos que pasar o padecer las consecuencias de nuestras decisiones. Entonces, ¿cómo estás vos con tu vida? Y esa es la reflexión que yo pensaba en toda esta semana. Cuando miraba las noticias y veía todas esas bombas, todas esas muertes, todas esas injusticias, esas locuras de la humanidad, de una humanidad perdida en el pecado, una humanidad alejada de Dios, una humanidad distante de los principios y valores del Señor. No solamente miraba las bombas que caían y los edificios derribados, sino la cantidad de gente
gente a la cual le llegó su fin. Y yo digo, ¿qué pasa si eso no sucede en Argentina? Estamos lejos de Israel, pero vivimos en un mundo globalizado. ¿Se acuerdan la pandemia? Ah, pasa allá en China, los chinitos, está que se arreglen los chinos. Está lejos China de Argentina, está lejos, ¿verdad? Pero es allá, en otro mundo. Tranquilo, acá no va a llegar. ¿Cuánto tiempo pasó de llegar a China acá a Argentina? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿Cuánta gente murió a causa de la pandemia? ¿Fueron causas antinaturales? Sí. Porque de golpe estábamos todos bien, disfrutando la vida, celebrando la vida, pero se desata una pandemia y de golpe en 2 meses la Argentina entra en una crisis como el resto del mundo y mucha gente muere. Y para ellos ese fue su fin. Y la pregunta es, ¿cómo vivieron los años de vida que tuvieron? ¿Vivieron siguiendo los consejos de Dios? ¿Vivieron pensando de que nunca iban a morir? ¿Vivieron jugando 2 puntas? Bueno, todavía Dios no viene, falta tanto para que Dios venga, todavía sigo haciendo las mías, después me arrepiento, después me arrepiento. Total, un día, mañana me voy a levantar. Pero hubo mucha gente que el mañana no le llegó. Entonces, esto no es querer generar miedo, incertidumbre, esto es llevarnos a reflexionar, a pensar seriamente la vida que ahora mismo, hoy mismo, tenemos, que Dios nos regaló, nos regala. Y es pensar qué quiero hacer con esta vida. Porque en algún momento, de una forma u otra forma, voy a pasar a la eternidad. Sea porque Dios viene antes, sea porque ocurre algún acontecimiento antinatural, o sea porque llega el fin de mi carretel y ya me quedo sin hilo para seguir teniendo. Pero tarde o temprano todos nosotros vamos a pasar a la eternidad. Por eso quiero animarte a que en los tiempos que vivimos y los que vamos a vivir, cuides tu vida. Y en esa vida cuides tu salvación con temor y temblor. No te enganches en las cosas del mundo. No sigas viviendo en el pecado. No estés jugando 2 puntas. No te canses de hacer el bien. Porque Dios te va a recompensar y a premiar en toda la tarea que vos hagas para Él y por Él. Para que cuando llegue la eternidad, te llegue tu tiempo final, Dios te haya hallado perseverando en Él. Y vos y yo podamos escuchar las gloriosas palabras del Señor. Que diga, buen siervo fiel. Buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel. Pero sobre mucho te pondré, entra en el reposo de tu Señor. Nos ponemos de pie en esta tarde. Disculpen mi mamarracho, espero que ya haya entendido la idea. 120 años es el plazo extendido de gracia para a los que Dios les permita llegar hasta ahí. Pero el Señor acortó su venida para los escogidos, a causa de los escogidos. Y me gustaría que le tomes la mano a tu hermano que tenés al lado. Y si estás solo, busca a alguien. Y que en esa tomada de mano, vos le recuerdes. Miralo a los ojos y decir, recordale, hoy estás viva. Hoy estás viva. Y qué bendición estar viva hoy. Pero voy a ser muy cruel. ¿Va a llegar hasta las 12 viva? ¿Mañana te vas a despertar con el honor de estar a mi lado? No sé. Pero ahora estás viva. Ahora estás respirando. Ahora te moves. Ahora la gracia de Dios te alcanza.
Y si tenés que ponerte a cuenta con Dios, hacelo ahora que estás vivo. Si tenés que arrepentirte de tus pecados, hacelo ahora, delante del Señor, en tu corazón, en tu mente, en tu intimidad, porque ahora estás vivo. Si tenés que desenredarte del mundo, porque te enredaste sin darte cuenta, a lo mejor caíste en las redes del diablo y estás ahí, desenredate, empezá a desenredarte ahora. Si tu vida de santidad es muy inestable o no hay, decirle, Señor, yo quiero ser santo, ayúdame a dejar el pecado. Si te cansaste y ya no estás haciendo el bien porque estás cansado, pedirle al Señor, renova mi fuerza porque quiero seguir haciendo el bien hasta que el día final de mi vida llegue. Y cuando tenga que ir a tu presencia, Señor, pueda escuchar esas hermosas palabras de bienvenido a mi reino, a mi casa, a mis moradas. Entra por toda la eternidad. Hoy estás vivo, hoy estás viva, aprovecha este momento para ponerte a cuenta con el Señor. Oramos, cierra tus ojos ahí por un momento. Ponemos una música allí mientras cada uno en su intimidad comienza a hablar con Dios. No te distraigas, cierra tus ojos. No es la oración del pastor la que tiene el poder ni que va a cambiar tu historia. Es tu oración, tu sinceridad, tu corazón, que se presente y se derrama delante de tu Dios, que una vez más te recuerda cuánto te ama y cuánto Él te está esperando para que habites con Él en esas moradas celestiales. Gloria al Señor. Te escuchamos esta canción, habla con Él, orá, deja que el Espíritu te ministre, haz lo que tengas que hacer.